En septiembre de 1944, los aliados creían estar a un paso de terminar la guerra en Europa Occidental. Tras la ruptura del frente en Normandía y el avance acelerado por Francia y Bélgica, el ejército alemán parecía derrotado y en retirada. En ese clima de optimismo, el alto mando aliado aprobó una operación audaz que prometía un golpe decisivo. Cruzar los grandes ríos de los Países Bajos mediante un asalto aerotransportado masivo y abrir un corredor directo hacia el corazón industrial de Alemania. Esa operación se llamó Market Garden. El plan combinaba dos acciones simultáneas. Marquette sería el mayor lanzamiento aerotransportado de la guerra. Decenas de miles de paracaidistas estadounidenses, británicos y polacos capturarían una cadena de puentes clave. Garden consistía en el avance terrestre de un cuerpo blindado británico que debía enlazar rápidamente con ellos. Si todo salía bien, los aliados cruzarían el Rin, flanquearían la línea Sigfrido y forzarían el colapso alemán antes de que terminara el año. En el papel, era brillante. En la realidad, dependía de una precisión absoluta. El punto más crítico de todo el plan era el puente de Arnhem, el último y más lejano objetivo. Allí debía llegar la una división aerotransportada británica, lanzada a decenas de kilómetros detrás de las líneas enemigas. Su misión era clara y brutalmente simple: capturar el puente intacto y mantenerlo hasta que llegaran los blindados aliados. No había un plan alternativo real. Arnhem debía sostenerse o toda la operación se vendría abajo. Desde el inicio, las señales de alerta fueron ignoradas. Informes de inteligencia indicaban la presencia de unidades blindadas alemanas en la zona de Arnhem, incluyendo elementos de divisiones Panzer que se estaban reorganizando. Estos datos fueron minimizados o descartados bajo la suposición de que el enemigo estaba demasiado desorganizado para ofrecer una resistencia seria. El optimismo estratégico se impuso sobre la cautela operativa. El lanzamiento aerotransportado comenzó el 17 de septiembre. Aunque espectacular, no fue perfecto. Por falta de aviones suficientes, las tropas británicas tuvieron que ser lanzadas en oleadas y, peor aún, a varios kilómetros del objetivo principal. Eso significó que los paracaidistas debían avanzar a pie por territorio hostil antes siquiera de llegar al puente. Cada minuto perdido aumentaba el riesgo de una reacción alemana organizada. Mientras tanto, el avance terrestre dependía de una sola carretera elevada, estrecha y vulnerable. Cualquier interrupción podía detener todo el cuerpo blindado. El plan asumía que la resistencia alemana sería débil y fragmentada, pero esa suposición no tardó en demostrarse falsa. En varios puntos, el avance se ralentizó, rompiendo el calendario que Market Garden necesitaba desesperadamente cumplir. En Arnhem, los primeros paracaidistas lograron llegar al puente y establecer una cabeza de puente limitada. Sin embargo, solo una fracción de la división alcanzó el objetivo. El resto quedó disperso, combatiendo en pueblos y bosques contra fuerzas alemanas que reaccionaron con una rapidez inesperada. Lo que debía ser una operación de ocupación temporal se transformó, en cuestión de horas, en una lucha por la supervivencia. Los paracaidistas británicos estaban aislados, con munición limitada, sin apoyo pesado y rodeados por un enemigo que no solo no estaba derrotado, sino que comenzaba a concentrar fuerzas blindadas. El error de cálculo inicial. Subestimar al enemigo y sobreestimar la velocidad del enlace terrestre, empezaba a mostrar sus consecuencias más graves. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. En Arnhem, la situación se deterioró con una rapidez alarmante. El pequeño grupo de paracaidistas británicos que había logrado alcanzar el puente se encontró aislado casi de inmediato. Las comunicaciones con el resto de la división eran intermitentes o inexistentes, y los refuerzos que debían llegar desde las zonas de lanzamiento fueron detenidos por una resistencia alemana mucho más fuerte de lo previsto. El error de cálculo ya no era teórico, se estaba traduciendo en hombres rodeados y sin apoyo. Las fuerzas alemanas reaccionaron con una eficiencia inesperada. Unidades blindadas y de infantería motorizada, que se suponía estaban desorganizadas o en retirada, se reagruparon con rapidez y comenzaron a presionar desde múltiples direcciones. Las calles de Arnhem se transformaron en un campo de batalla urbano, donde los paracaidistas, armados principalmente con armas ligeras,
tenían que enfrentarse a tanques y artillería improvisando defensas en edificios, barricadas y sótanos. En el puente, la resistencia británica fue feroz pero limitada. Los paracaidistas lograron contener varios ataques iniciales, utilizando armas antitanque portátiles y fuego concentrado. Sin embargo, cada enfrentamiento consumía munición que no podía ser reemplazada. No había posibilidad de reabastecimiento aéreo efectivo, y los suministros que lograban caer en la zona a menudo terminaban en manos alemanas. El tiempo jugaba en contra de los defensores. Mientras tanto, el resto de la UNA. División Aerotransportada luchaba por abrirse paso hacia el puente desde las afueras. Cada intento de avance se encontraba con posiciones alemanas bien organizadas, apoyadas por blindados. El combate se volvió fragmentado, con pequeñas unidades británicas defendiendo perímetros improvisados en pueblos cercanos y zonas boscosas. La división estaba siendo desmembrada en combates aislados, incapaz de concentrar su fuerza. El enlace con las fuerzas terrestres aliadas, que debía producirse en cuestión de horas, se retrasaba día tras día. La columna blindada avanzaba lentamente por la carretera única, detenida por emboscadas, destrucción de puentes y contraataques constantes. Cada retraso sellaba un poco más el destino de los paracaidistas en Arnhem. El plan no contemplaba una defensa prolongada, la operación estaba diseñada para la velocidad, no para el asedio. Con el paso de los días, la resistencia británica se replegó hacia un perímetro cada vez más reducido alrededor de Ostervik. Allí, los restos de la división intentaron sostener una línea defensiva bajo bombardeo constante. Las bajas aumentaban, los heridos se acumulaban sin atención médica suficiente y la moral se erosionaba. Aún así, la rendición no era una opción considerada seriamente. Resistir era la única alternativa mientras se esperaba un rescate que no llegaba. La lucha en Arnhem se había convertido en una batalla de desgaste inesperada para una fuerza que nunca debió quedar aislada tanto tiempo. El error de cálculo original, suponer que el enemigo no reaccionaría con fuerza y que el enlace terrestre sería rápido, había condenado a miles de paracaidistas a una situación imposible. Para cuando el alto mando aliado aceptó que Arnhem no podía sostenerse, la situación ya era desesperada. Los restos de la UNA. División Aerotransportada Británica estaban cercados en un perímetro reducido alrededor de Ostervik, sin munición suficiente, con miles de heridos y bajo bombardeo constante. El puente de Arnhem, objetivo central de toda la operación, se había perdido. El error de cálculo inicial había alcanzado su desenlace lógico, la misión no podía cumplirse. La decisión final fue tan dolorosa como inevitable. Se ordenó la retirada nocturna a través del río Rin, una operación extremadamente arriesgada conocida como Operación Berlín. Bajo la oscuridad, pequeñas embarcaciones improvisadas comenzaron a evacuar a los supervivientes, mientras las fuerzas alemanas mantenían la presión con fuego de artillería y ametralladoras. Muchos hombres tuvieron que cruzar a nado o aferrarse a botes sobrecargados. No todos lo lograron. La evacuación salvó a una parte de la fuerza, pero confirmó la magnitud del desastre. De los más de 10.000 paracaidistas británicos lanzados en Arnhem, solo una fracción consiguió escapar. El resto murió, resultó herido o fue capturado. La primera división aerotransportada quedó prácticamente destruida como unidad operativa. Para los supervivientes, la retirada no fue una liberación, sino la constatación de que habían resistido durante días una batalla que nunca debió prolongarse tanto. En términos estratégicos, Market Garden fracasó. El Rin no fue cruzado, el corredor quedó incompleto y la guerra en Europa Occidental se alargó varios meses más. Alemania, lejos de colapsar, ganó un respiro crucial para reorganizar sus defensas. El optimismo aliado de septiembre de 1944 se transformó en una lección amarga sobre los límites de la audacia mal respaldada. Arnhem se convirtió en símbolo de todo lo que salió mal. Inteligencia ignorada, planes rígidos, dependencia absoluta del tiempo y la suposición de que el enemigo estaba vencido cuando aún conservaba capacidad de reacción. Los paracaidistas cumplieron su misión hasta donde fue humanamente posible, pero fueron condenados por decisiones tomadas lejos del campo de batalla. La frase "un puente demasiado lejos" resumió con crudeza el resultado. Para los soldados que combatieron allí, Arnhem no fue un error abstracto, sino una experiencia de aislamiento, resistencia y sacrificio extremo.
Lucharon sin apoyo pesado, sin refuerzos y sin un plan real para un escenario adverso. Su derrota no se debió a falta de valor, sino a un cálculo estratégico que no admitía fallos, y falló. La Operación Market Garden sigue siendo uno de los episodios más debatidos de la Segunda Guerra Mundial. No por lo que intentó, sino por lo que costó. En Arnhem quedó demostrado que, en la guerra moderna, incluso la audacia más brillante puede convertirse en una trampa mortal cuando se construye sobre suposiciones equivocadas. Allí, un error de cálculo condenó a miles de paracaidistas y dejó una lección que aún resuena en la historia militar. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.